Buenos días, buenos días a todos. Gracias a PD, gracias F Iniciativas por invitarme una vez más a hablar de un tópico que lleva tantos años pegado a mí que ya casi no sé distinguirme. Innovación y más de más sí, y mi propia actividad empresarial, personal, ahora como gestor público, es un constante que la verdad es que me ha acompañado toda la vida. Y he de decir esto porque, como yo no sé si tratar de ustedes o de tú, la verdad es que tengo la costumbre de tutear, que creo que no es muy respetuoso, pero me siento más cómodo. Si no les importa, si no os importa, voy de tú. Cuando planteo hablar de este tema, y me planteo hacerlo hoy, María ha dicho, vamos a dar un mensaje positivo. Y eso es lo que yo hago en el 99% de las veces. Pero no por nada, es porque soy optimista. Yo soy optimista y entonces transmito positividad. Pero quiero compartir con vosotros en este momento una cierta preocupación. Estoy muy preocupado con el estado del arte de esta materia que nos ocupa, que os ha hecho venir aquí hoy. Y os voy a decir por qué estoy preocupado. Porque lleva demasiado tiempo en nuestro país siendo un objeto, iba a decir manoseado, iba a decir usado de forma indebida, usado de manera como arma electoral o arma, digamos, de manejo, sin que realmente cale en el real significado. Ha dicho Enrique algo que ya pone el tema en juego. La ciudadanía no acaba de ver la utilidad de eso que nosotros, los creyentes en este tópico de I+D+I, nos cansamos de repetir. Pero la ciudadanía nos mira con un auténtico alejamiento. Es tema de expertos, esto es tema de gente que entiende de eso, porque ¿qué es la I+D+I? Para un señor que pasa por la calle. Desde luego no tiene nada que ver, estoy convencido, con su vida propia. Tiene muy poco que ver con su vida propia. Es difícil que asocie esas siglas con quitarle un dolor, con conducir más seguro, con tener una energía más barata, con hacer una comunicación más omnipresente. Estoy convencido que no lo asocia. Entonces, nuestro trabajo, los que creemos en ello y los que trabajamos en ello, tenemos una barrera. Hoy se habla mucho del techo de cristal para las mujeres. Vamos a utilizar un mecanismo parecido. Tenemos una barrera de hormigón entre la ciudadanía y nuestro discurso. Entonces estoy preocupado, porque además, como el tiempo pasa y cuando se usan repetidas veces las mismas ideas, empiezan a cansar y empiezo a detectar en algunas personas con responsabilidades en esta materia una cierta sensación, no sé si la compartís, de uy, otra vez esto de la I+D. Puf, si ya sabemos que no funciona. He oído decir a un responsable, alto responsable hace poco, no, si ya hicimos una cosa y se vio que no funcionó. Claro, ese bien intencionado efecto a lo mejor duró 3 años y hay que ser verdaderamente poco experto en la materia para darse cuenta que en 3 años, en I+D+I, no se cambia un país. Es decir, estabilidad, largo plazo, lo habéis dicho los dos que habéis hablado. Es decir, necesitamos largo plazo, pero estamos gastando este plazo sin conseguir convencer. Entonces, estoy preocupado. Empiezo por ahí. Pero como no debo de hablar de preocupaciones, voy a intentar dar una visión de dónde estamos. Mire, CEDETI, que es una agencia, yo creo que bien conocida por buena parte de los que estáis aquí, tiene una cosa sencilla, otra de las ideas de María. Las cosas sencillas son muchísimo más fáciles de entender. Pues mirar, CEDETI tiene como misión algo tan sencillo como incrementar la competitividad de la empresa española a través de la incorporación de la tecnología a su cadena de valor. En una frase más corta no se puede decir más, ¿no? Incrementar la competitividad. Y ese es nuestro trabajo,
¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, pues lo queremos hacer a base de testear, de comprobar cómo lo hemos venido haciendo en los últimos 40 años. Y hace poco, pero ya poco, 6 años, que estamos haciendo una encuesta del impacto de las ayudas de I+D+I en las empresas que lo solicitan. Para poner contexto, 1000 y pico empresas, 1200, 1300 empresas al año, en los últimos años, que han dado un volumen de alrededor de 15.000 empresas en la vida del CDTI. Haciendo una encuesta sobre los últimos 4 años, de los últimos 4 años, las empresas que participaron en propuestas del CDTI se comprometieron a colaborar en esta tarea tan bonita de evaluar impacto. Yo estoy convencido que vosotros, todos los que estáis aquí, os habéis hecho en alguna vez la pregunta, vale, todo esto que estamos haciendo, ¿en qué revierte? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que esto es positivo? CDTI os puede decir hoy que, habiendo encuestado a las empresas que han participado desde el año 2011 en adelante, hoy sabemos que ha tenido un efecto positivo en términos de penetración en el mercado. Se sabe, dicen las empresas, lo dicen las empresas, que han sido capaces de mejorar su presencia internacional una de cada 2, que han participado un incremento, en una participación de su cifra de facturación del 9% debido a los proyectos desarrollados con los proyectos que hemos participado nosotros, y además una generación de una infraestructura básica de I+D en la propia empresa consolidada, básicamente, en buena medida, porque han sido capaces de trabajar con CDTI. Es decir, fortalecimiento interno, mercado, tasa de mercado y penetración internacional. Las 3 cosas con las que el CDTI quiere trabajar. Y eso os digo que ya es un dato contrastado, no es un discurso de voluntad, es el resultado. Por lo tanto, si tenemos esa evidencia, ya la tenemos. La pregunta se la he hecho a Enrique antes. ¿Y por qué estamos tan mal, digamos, si tenemos esa evidencia? Estamos mal. 1,19 no es una cifra acorde con nuestro país. España es un país mucho más avanzado que el 1,19 que representa. Matizar que estamos mal en eso, y no estamos tan mal en producción científica. No estamos tan mal, a pesar de todos los problemas y de todos los avatares que hemos tenido. Seguimos representando, en proporción de nuestra proporción de investigadores en el mundo, nuestra aportación científica está muy por encima de nuestro peso en términos numéricos. Estamos mal en el proceso de transformación de ciencia a mercado. Ahí es donde estamos mal. Y estamos mal, ese 1,19, que es indiscutible que está mal. Yo lo que os quiero compartir aquí es algunas razones de por qué, en términos empresariales, que es donde puedo hablar con conocimiento de causa, se justifica esa situación. Es decir, buscar alguna explicación al tema. Mirad, España tiene una característica que es tremendamente poco repetida en nuestro contexto. El peso de la inversión en I+D+I empresarial lo hacen en un 45% las empresas pequeñas, frente a un dato equivalente de nuestros países de comparación, que puede ser Francia, Alemania, por no decir Japón, donde llega a ser el 7%, Alemania, Francia están allá por el 15, el 22%. Es decir, en España, las empresas que soportan la inversión de la I+D son las pequeñas en ese porcentaje absolutamente irregular con el contexto. Claro, si de alguna manera, y yo lo veo, una empresa llega a CDTI, una pyme, y pide un proyecto para 3 años o para 2 años y tiene un importe de 400.000 euros, 300 y pico mil euros, 400.000. Al año que viene otro y pide otros 400.000. Pero para que esas empresas puedan dar un salto y llegar a sumar cantidades tan absolutamente grandes como para llegar al 2% que nos busca, es que no tienen capacidad. Es que el tejido productivo de las pymes, que ya están haciendo un esfuerzo importante
y de las cuales nos tenemos que reivindicar, lo que no pueden hacer es un acelerón importante, porque su cuenta de resultados no se lo permite. Señores, señoras, es que les vamos a pedir a esas pymes que están soportando el 45% que nos lleven al 2%. Es que no pueden, porque no, su cuenta de resultados, sus beneficios no se lo permiten. Además, hemos perdido tejido empresarial de una manera notabilísima. Por dar una cifra, en el CDTI contabilizamos una pérdida de casi el 50% de nuestra cartera de clientes en el periodo de la crisis. Es decir, hemos bajado en número, pero positividad. Hemos crecido en inversión por cada uno. Si dividimos la cifra de inversión en I+D+I en términos, digamos, individuales, por unidad productiva, cada una de las que existe invierte más que antes, pero son menos. Entonces, si multiplicas por el número, llegamos a una cifra que dice que bajamos la inversión. Pero no es cierto en términos de unidad productiva. Es cierto en términos de masa global. Por lo tanto, menos empresas, porque desgraciadamente se nos han ido. Pequeñas, porque desgraciadamente no han crecido. Y además, en una condición, digamos, de dificultades financieras, crediticias, que todo el mundo conoce. Puede ser una justificación de ese 1,19. Puede ser una justificación. Además de otros elementos de recorte que han habido en otros aspectos. Pero yo hablo del mundo empresarial e intento explicarme por qué las empresas no van más deprisa. Esa negatividad, esa visión de preocupación que os he dicho, tiene algunos elementos de contraste. María decía, hay buenas señales, y las hay, grandísimas además. Mirar, estamos ahora mismo participando, buscando que el emprendedurismo español encuentre su nicho. Hace poco, vamos a cerrar dentro de pocos días el instrumento Neotec, al que han aplicado cerca de 400 empresas este año. Vamos a aplicar ese instrumento y vamos a poder dar un resultado muy positivo. Pero yo lo que os quiero compartir aquí hoy es la calidad inmensa de esas propuestas. Se van a quedar fuera, por motivos presupuestarios, un conjunto de buenas ideas que me parece una pena y que voy a buscar las fórmulas para que esas cosas no se pierdan. Hay buenas ideas. Luego, primer input positivo, hay buenas ideas. Pero es que esas ideas contrastadas ya, no en el ámbito español, sino en el ámbito europeo, dentro del programa Horizonte 2020 y dentro del instrumento PYME, España está ahora mismo liderando los retornos que traemos del instrumento PYME a cifras absolutamente increíbles, muy cercanas al 20%, que significa que nos estamos siendo ganadores de una cosa que tiene tasa de éxito del 12%, o sea, el 12% de las propuestas presentadas consiguen financiación, y de ese 12%, cerca del 20% son españolas. Y son empresas pequeñas que acaban de nacer. Lo cual, digamos, es un jurado externo. Y un dato de ayer, porque me parece que es increíble. Se ha cambiado, como ha dicho María, en el siguiente tramo del 18-20, se han cambiado las reglas de selección del instrumento PYME en la Unión Europea. Y le han metido una prueba que era aparentemente difícil para los españoles, que era una prueba defender el proyecto en base a una presentación verbal ante un comité de Venture Capitals, 5 señores del Ventures, y el empresario, en este caso el emprendedor, no se pediría que fuerais otros asesores, consultores, no, tenía que ser el emprendedor, tenía que contar y defender su proyecto en inglés. Es decir, tenía toda la pinta de ser algo como una carrera de a ver si los españolitos pinchan, porque claro, realmente eso de que ganen el 20%, eso está mal visto. Bueno, nosotros desde CDTI hemos hecho algo, yo entiendo que es nuestro papel y tengo orgullo de ello, pero es lo que me toca. Hemos hecho una preparación de los candidatos españoles, que efectivamente eran el 20% de los candidatos que habían pasado en el corte para la defensa.
Hemos hecho una preparación, los hemos llevado a casa, no sé si alguno está aquí de los que lo hicieron, los hemos hecho un training para que, hemos montado un escenario con los 5 ventures de broma para que tuvieran la soltura, hemos dicho las claves de cómo se tiene que defender. Hemos hecho lo que tenemos que hacer, que es entrenar a los nuestros para que eso pase. Bueno, ¿sabéis el resultado de esos 22 empresas españolas que han llegado a ese límite? Han pasado 13, más del 50%. Yo de verdad digo, son cifras pequeñas, pero esos son indicadores, señores. No es nada que me esté inventando, es tangible. Bien, en la acción para la defensa, en la acción preparatoria para la defensa, España es el segundo país de Europa, después de Italia, en recursos traídos de la Unión Europea. Y en global, desde el Horizonte 2020, las empresas y los organismos españoles se han traído 2.700 millones de euros desde el origen del programa Horizonte 2020. 2.700 millones de euros, que es una cifra espectacular para nuestro tamaño del sistema. Entonces, dicho esto, y ya cambio evidentemente a la positividad, dejo la preocupación para estar seguro de que hay futuro. ¿Qué nos toca hacer a los poderes públicos? ¿Qué nos toca hacer a las que estamos trabajando en esto? Pues tenemos una magnífica carrera por delante. Lo primero que vamos a hacer es continuar en la labor de explicar lo que estamos haciendo hoy en donde pase. Señores, la I+D+I es de todos, no es una cuestión de los expertos. Vamos a aburrir al público. Vamos a hacer un roadshow por todas las autonomías del Estado para explicarlo en todos Nos estamos proliferando en órganos, en comunicación de medios sociales, en televisión, en prensa, en radio, cosa que el CDTI no había tenido nunca una gran vocación. Había sido bastante cauto, y yo creo que bien, pero conscientes del problema, del reto que tenemos, vamos a cambiar y lo estamos haciendo, y vamos a salir mucho. Si nos veis, pensar que lo hacemos solamente para este objetivo. No queremos estar. A nadie del CDTI, y hay aquí hoy buenos representantes, les apetece estar en la media. Lo hacemos porque creemos que tenemos que convencer, porque creemos que tenemos que cambiar el status quo de la ciudadanía, entendiendo la I+D. Segundo, dentro del plan estatal, que también habéis referido aquí, que tenemos, del cual no es el maravilloso, no es el mejor, pero tiene cosas muy buenas dentro. Por ejemplo, vamos a pasar a tratar un problema que también se ha dicho aquí, me parece que ha sido Enrique. El mundo se nos está cambiando a un ritmo que no nos estamos dando cuenta. La revolución digital provoca una necesidad en adaptar los instrumentos del CDTI, los instrumentos de la Fundación Política, porque ya el tiempo no pasa como antes. Un proyecto de 2 años, pues vale para el mundo anterior, pero un proyecto de 2 años para el mundo digital, si en 2 años el mundo digital ya no se parece en nada a lo que hacíamos. Luego vamos a tener que establecer mecanismos rápidos, y el CDTI va a lanzar este año una prueba de concepto. Prueba de concepto, para que estos señores que salen del Neotec, que hemos dicho que vamos a dar ahora, que tienen una idea de empresa, que tienen una idea de hacer las cosas, cómo lo quieren hacer, cuando ya lo han desarrollado y lo han medio construido, hay que pasar por probar si eso funciona, por probar si eso sirve. Esa prueba de concepto va a tener un dinero que va a ser específicamente orientado a testear rápido y barato si nuestra aproximación es correcta. Y eso lo vamos a hacer en el 2018. Vamos a hacer también en el 2018 el empezar a pensar en clave muy nuevo para nuestro país, para el país reciente, en clave de misiones, de retos, de soluciones estratégicas. Hay que optar, este país tiene que optar por qué quiere ser en el día de mañana en computación cuántica, qué quiere ser el día de mañana en aeronáutica de nuevo cuño, qué quiere ser el día de mañana en N segmentos específicos. Vamos a apostar por herramientas que nos permitan avanzar por esa vía. Tenemos que hacer una propuesta dura, que vamos a ver cómo funciona, para intentar apostar por el crecimiento. Si queremos que nuestras empresas, esas que soportan el 45%, dejen de ser pymes para ser grandes,
tenemos que repensar nuestros instrumentos. Esos instrumentos que hemos hecho tanto tiempo diciendo hay que apoyar a la pyme, hay que apoyar a la pyme, no debemos de dejar de apoyar a la pyme, pero a lo mejor hay que plantearse si la pyme tiene que también dejar de ser pyme a través del crecimiento y hacer mecanismos que incentiven ese crecimiento, en vez de que incentiven el mantenimiento del status quo. No tenemos claras las ideas porque no son fáciles, pero sí tenemos claro que crecer es un objetivo para España, crecer por tamaño de empresas, porque si no, no podremos dar saltos. Lo he dicho al principio de mi intervención. Con un tejido social de tamaño acotado, nos costará muchísimo llegar a estar en el grupo del 2%, que es nuestro reto para el 2020. Y por último, y cerrando este objetivo de esta sesión, la fiscalidad. La fiscalidad lo comentaba antes de entrar aquí, es el objeto preferido de las empresas. Tengo en mi poder, en el momento en que se hizo esa encuesta, yo dirigía el tema, una encuesta a 700 empresas preguntándoles cuál de las ayudas públicas preferían a la hora. Y frente a la sorpresa que podíamos tener de que iban a decir subvención, que es lo que yo esperaba, la subvención es lo que dinero a la línea final de la cuenta, no. La mayoría de las empresas se decantaron abiertamente por decir que el instrumento más útil, más preferido de ellas era la fiscalidad. Y tenían razones, lo argumentaban en respuesta a la encuesta. Es decir, fiscalidad como una de las maneras más neutras y más eficaz de llevar adelante. Sin embargo, fiscalidad que no aplicamos bien, lo aplicamos más o menos. Nuestra estimación es que si estamos aplicando allá con una magnífica formulación del orden del 15% de la capacidad, es decir, las empresas estáis usando más o menos un 15% de la capacidad de ayudas fiscales que podríais hacer si lo hacemos estimado en una visión un poco macro. Luego algo tenemos que hacer para conseguir romper las barreras. CEDETI está trabajando, y es muy incipiente decirlo, pero sí es verdad que estamos trabajando en ver cómo podemos facilitar ese trabajo. Sabéis que CEDETI sigue los proyectos hasta su último momento. Tanto lo sigue como que el pago último que hacemos por subvención solamente se da si se ha hecho el proyecto con éxito en las etapas preliminares. Luego tenemos una capacidad de conocimiento cercano de lo que está pasando al final de los proyectos tan fuerte que si se diera credibilidad a ese informe de cierre que hace el CEDETI, se le diera categoría, estaríamos muy cerca de conseguir acercar ese 15%, por lo menos a más del 50% de la capacidad de acceso. Fiscalidad como una manera absolutamente inexplorada o no consumida del tema. Y otras nuevas herramientas que por prudencia no puedo contar, pero que espero que a lo largo de los próximos semanas, meses, podamos contar para el cual el CEDETI va a intentar jugar un papel más avanzado, más participativo, más dinámico en la gestión de esa herramienta. Mantenemos nuestra política de subvenciones, mantenemos nuestra política de préstamo, mantenemos nuestra política de capital, pero vamos a ocuparnos mucho en las próximas semanas de ver cómo podemos hacer que las empresas que vienen a CEDETI, confían en CEDETI y desempeñan con éxito los proyectos en CEDETI, pudieran ser magníficos usuarios de las ventajas fiscales que el Estado tiene concedidas. Seguridad jurídica, pero si la tenemos concedida, luego, sinceramente, usémosla bien. Ahí también, y con eso cierro, os pido, por favor, que consideréis al CEDETI como un actor de colaborador con vosotros de cara al futuro próximo. Mucho éxito en la jornada. Tengo colegas de casa y viejos amigos por la primera fila que seguro que van a dar los detalles de la letra pequeña, cuáles son los instrumentos, cuáles son las cantidades, cuáles son las convocatorias. Yo creo que mi trabajo hoy no era entrar en ese detalle, sino compartir con vosotros esa inicial preocupación que la cierro preñada de total ilusión en las cosas que tenemos que hacer dentro del nuevo plan estatal, contando obviamente con que las empresas, los centros de investigación, las universidades
los centros tecnológicos, hagáis. Sin vosotros, nosotros nos tendríamos que parar. Muchas gracias.